¿Qué tal, compañeros y compañeras? Muy buenos días. Estamos en la facultad en vivo. Soy Alejandro Torres y vamos a platicar hoy en esta materia de derecho procesal civil de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Fíjense que precisamente en temas tan interesantes como este es que se extraña estar frente a un grupo para platicar ampliamente, para intercambiar puntos de vista. Pero bueno, eso por el momento no es posible, así que pues vamos a continuar con estas sesiones a través de estas charlas. Esta audiencia previa de excepciones de conciliación y de excepciones procesales es una audiencia de depuración procesal que se insertó en nuestro código en enero de 1986. Es una, pues no una copia, pero sí fue importada de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Fue una gran aportación y es una aportación que desafortunadamente no tenemos, por ejemplo, en materia mercantil. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, es muy importante por lo siguiente. Antes de que esta audiencia se estableciera, en todos los juicios ordinarios solamente había una audiencia, que era la audiencia en la que todo debía suceder. Sin embargo, las excepciones perentorias que se tenían se hacían valer a manera incidental e incluso suspendían el proceso. De tal manera que se podía estar detenido el proceso hasta que no se resolvieran esas excepciones procesales. Y el proceso podría tardar años y más años y a veces ni siquiera se entraba al estudio de fondo. Entonces, a partir de esta audiencia que se regula después del artículo 272A de nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues se genera una oportunidad importante para depurar el procedimiento e incluso para que éste termine a través de una conciliación entre las partes. Debo aclararles, compañeros, que a partir de que entra en vigor esta reforma, cada juzgado civil y familiar fue dotado de un nuevo personal que es el conciliador. Todos los juzgados civiles y familiares en la Ciudad de México tienen un conciliador. Muchos de ellos están capacitados para su trabajo y desafortunadamente otros pues solamente ampliaron la planta de trabajo y los dedican a otras actividades. Debo decir que en mi opinión la actividad del conciliador es una actividad muy importante en el proceso que deberíamos ponerle más atención. Ya después, con los años, vino esto del centro alternativo o centro de justicia alternativa del tribunal. Y en él, bueno, ya hay mediadores y se tiene una dinámica diferente. Pero la dinámica creada en 1986 siempre fue importante y me parece siempre ha sido desaprovechada en la mayoría de las ocasiones. Vamos a platicar qué sucede con esta audiencia. Una vez que se contesta la demanda o que queda fijada la litis, si es que hubiera también una reconvención, el juez debe señalar una audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales a la que las partes deben acudir de manera personal. Esta audiencia tiene como finalidad, en primer lugar, depurar el procedimiento. Eso significa que se van a revisar los presupuestos procesales de manera oficiosa por el juez nuevamente. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque para admitir la demanda ya lo hizo, para admitir la contestación ya lo hizo. Pero bueno, a través de la argumentación de las partes, el juez podrá revisar nuevamente los presupuestos procesales. Una vez que revisó los presupuestos procesales en la audiencia, lo inmediato es que las partes puedan conciliar. Y aquí hay una regla importante que se sigue, y es que precisamente al haber solicitado la presencia personal de las partes, el juez turna al conciliador en ese momento el expediente y este conciliador, casi por una conducta lógica, le pide a los abogados que se separen de sus clientes un momento para poder platicar con ellos. Si el conciliador ya hizo su trabajo, conoce perfectamente el expediente, solo es demanda y contestación en este momento.
Y él podrá decirle, oiga, señor Juan, usted está demandando esto, estas son más o menos sus pruebas, usted demandado Pedro, pues tiene estas pruebas y yo les pregunto, ¿por qué no le ha podido pagar? ¿Por qué no le devuelve su inmueble? Bueno, esta es una charla informal. No están los abogados, pero tampoco está el juez, que es algo muy importante. Parecería entonces ser una charla más o menos amistosa entre la autoridad, porque el conciliador es autoridad, y las partes. Resulta un momento importante en el proceso porque las partes tal vez no estén acostumbradas a ir a procesos y entiendan que esta autoridad puede facilitar la posibilidad de negociar en este momento. Desde luego los abogados también deben estar listos para intentar esa negociación. Siempre será importante la seguridad jurídica, la definición, y este puede ser un gran momento para ello. Nadie duda tal vez que el actor tiene una escritura pública con la que puede pedir que le devuelvan su inmueble. Pero también sabemos que eso va a llevar tiempo. Primero tenemos que tener una sentencia favorable. Esa sentencia puede ser apelada, puede irse al amparo, puede haber algunas violaciones procesales que ordenen reponer el procedimiento. Y tal vez estamos hablando de 1, 2 o 3 años de juicio. Esta audiencia previa usualmente se celebra dentro de los primeros meses del proceso. Y tal vez, sinceramente lo digo, tal vez hoy en la audiencia podamos establecer que yo le concedo al demandado 6 meses para que se vaya del inmueble. A lo mejor parecía exagerado, estamos hoy en abril, que yo le conceda hasta enero del año 2021 para que me devuelva el inmueble. Y a lo mejor mi cliente y a lo mejor los abogados dirán, no, pero ¿cómo? Falta mucho tiempo. Me queda claro que falta mucho tiempo. Pero si hoy se estuviera celebrando esa audiencia, hoy tendríamos seguridad jurídica y ese convenio que se haga ante el juez sería cosa juzgada, compañeros y compañeras. Y eso permitiría que en enero yo le promueva al juez que me entregue el inmueble. Ya no si yo tengo razón o no, porque ya se hizo un convenio y procederemos a su ejecución. Sería muy imposible o muy improbable, perdón, que yo de aquí a enero tenga una ejecutoria en cualquier expediente. Por lo tanto, no debemos echar en un saco roto la posibilidad de conciliar, aunque en ocasiones parezca mucho el tiempo, este tiempo en el proceso podría ser mayor y con una inseguridad jurídica, a pesar de tener una sentencia favorable al inicio, porque esa sentencia sería apelable y en su momento también podrían irse al amparo en contra de esa sentencia. Y cualquier error o cualquier deficiencia haría que se reponga el proceso. Por lo tanto, mi invitación es a no desaprovechar la oportunidad de esta audiencia previa. Pero en ese mismo tenor quiero invitarlos a que vayan preparados. ¿Por qué? Porque si existe la posibilidad de llegar a una conciliación, pues sería muy triste que yo no tenga en mi cabeza cuáles serían las cláusulas mínimas y garantías que debe tener ese convenio. Entonces, debo conocer mi expediente, debo saber cuáles son las posibilidades de negociación y cuáles serían mis condiciones mínimas a establecer en él. ¿Por qué? Porque ese convenio sería ley para las partes y debería cumplirse de manera obligatoria. Y también debo establecer qué va a pasar si se incumple. En consecuencia del ejemplo que venimos platicando, si no me entregan el inmueble el primer día hábil del año 2021, pues lo que correspondería es simplemente que se ponga en conocimiento del juzgador para que de inmediato se ponga en disposición del actuario ejecutor el expediente para proceder al lanzamiento. Sin mayor trámite, ¿eh? Ni darle vista a ver por qué no se salió, no, ya hay fecha. Y yo no conozco ninguna sentencia que diga que pasados los 5 días de ejecución se le pregunte por qué no se salió. Bueno, lo mismo pasaría en un convenio. Si estamos haciendo un convenio y no sales el día que se establece, no te voy a preguntar por qué te saliste o por qué no. Ya es una verdad jurídica, te voy a sacar. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos podemos platicar de esto de la audiencia previa. Ahora, vamos a ceñirnos al temario para revisar los puntos que nos tiene.
Bueno, nos habla el temario de la legitimación. La legitimación todos sabemos que es el interés jurídico que tengo para acudir a un proceso porque soy titular de un derecho. Esta legitimación ya fue revisada por el juez al admitir la demanda, pero igual al admitir la contestación. Sin embargo, el artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México ordena que debe revisarse en este momento. Esto, queridos compañeros, no puede ser absoluto. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la sentencia también debe de ocuparse en esto. Voy a poner el ejemplo sencillo de un contrato verbal. El actor dice que celebró un contrato verbal. El demandado lo niega. No por eso el juez deberá cerrar la litis, ni decir, bueno, como no hay legitimación demostrada plenamente, se sobresee en la audiencia. No, esto será motivo de estudio de fondo. ¿Por qué? Porque no se han recibido pruebas. Y si el actor dice que su contrato fue verbal, bueno, mientras la ley no le pide una forma específica, sería válido. Es un contrato consensual. En consecuencia, es legal y lógico que se abra el proceso para que hasta la sentencia definitiva el juez decida si se acreditó o no la existencia de ese acto jurídico. Por lo tanto, si bien se revisa la legitimación al admitir la demanda, la contestación y en la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, pues lo cierto es que también existe la posibilidad de que sea hasta la sentencia que se decida si el actor estaba legitimado o si el demandado estaba legitimado para el proceso. Bien, ese sería el primer momento de la audiencia previa, la depuración del procedimiento. Enseguida, como les platicaba, el conciliador toma el mando de la audiencia, platica con las partes, les propone alternativas de solución y son ellas las que deciden si llegan a un convenio o no. El conciliador podría proponer algunas alternativas. Podríamos tratar otro ejemplo muy recurrente. Vamos a pensar en el tema de los alimentos. Yo sé que esta es una controversia del orden familiar y que no tiene una audiencia de conciliación y excepciones procesales, lo tengo claro. Sin embargo, la audiencia de un juicio de controversia inicia con la conciliación. Y solo estoy usando el ejemplo precisamente de la conciliación, no exactamente de la audiencia previa. Y vamos a pensar en un incidente de cancelación de pensión alimenticia. Un padre, deudor alimentario, demanda a su hijo diciendo, señor juez, ya tiene 24 años, ya terminó la carrera y ya no tendría yo por qué seguirle dando alimentos. Llegamos a la audiencia y el demandado incidental le propone, bueno, ya nada más págame 6 meses más de alimentos. Ponemos una fecha exacta y decimos el día 12 de 6 meses posteriores, el día 13, el día que corresponda, termina la pensión, ese día se hace efectivo la cancelación. E incluso desde este mismo momento ponle a disposición el oficio de la cancelación para que lo entregue a la empresa y la empresa sepa que a partir de tal fecha se cancela la pensión. ¿Qué sucedería con el abogado del deudor alimentario? ¿Qué sucedería con el mismo deudor? ¿Aceptarían? Tal vez diría y tal vez insistiría que ya quiere que mañana se cancele la pensión. Pero si pensamos en el proceso con frialdad, sinceramente en 6 meses no habría terminado. Sí pienso que en 6 meses podríamos tener una sentencia interlocutoria, pero esa sentencia interlocutoria sería apelable. Después procedería el amparo indirecto y después la revisión. Nadie pensaría, ahora sí, que en 6 meses tendría una ejecutoria. Y ojo, ni siquiera estoy pensando en el fondo del asunto. No estoy pensando si tiene razón o no el acreedor alimentario. Lo que estoy pensando, compañeros, es en la sensatez del proceso. Y si pensamos con un poquito más de lógica, pues entonces nos sentamos a negociar. ¿Tú quieres 6 meses? Yo te ofrezco 3 meses.
te ofrezco 2 meses. Y empezamos en una negociación. Los 6 meses que pide el acreedor, pues es su petición. Pero yo también tengo derecho a hacer una contrapropuesta. Y así podemos estar algunos minutos hasta ver si aterrizamos algo. Es importante que tengamos esa mentalidad. No podemos cerrarnos a tener solo nuestra opinión. Todas las opiniones son escuchables. Y la verdad es que me queda claro que este tema de la conciliación, de los estira y afloje, son un arte. Se necesitan muchos conocimientos y mucha práctica para llegar a buen puerto en estas audiencias. La verdad es que me gustaría tener mejores resultados en las audiencias de conciliación. Desafortunadamente no se logra por 2 temas fundamentales que quiero compartirles. El primero es que a veces los abogados no ayudan absolutamente en nada. Algunos abogados tienen un interés económico que dice, bueno, es que yo pacté con mi cliente que me pague al mes una cantidad y si yo termino en 6 meses, pues ahí se acaba mi ingreso. Pero esa es una apreciación incorrecta. El abogado no puede poner por encima de los intereses de su cliente su interés propio. Eso es absurdo. Yo preferiría no cobrar y terminar el asunto que cobrar yo y que el cliente esté en una desventaja legal y económica. Es un tema de ética. Ese es el principal obstáculo para negociar en muchos asuntos, que el abogado está pensando en él y no en su cliente. Pero bueno, también el tribunal, tengo la impresión de que a veces no aporta lo que debe aportar. El conciliador debe entender que es una autoridad. El conciliador debe transmitir la realidad del juzgado. El juzgador no se puede dejar el conciliador no se puede dejar engañar por las partes. Es una persona con experiencia jurídica y de vida. Por lo tanto, él puede darse cuenta inmediatamente quién miente y quién no miente. Pero también puede hacerles saber a las partes qué es la jurisdicción. Y puede dejarlos convencidos de que el juez va a decidir conforme a las pruebas y va a hacer cumplir su resolución de manera coactiva. Desafortunadamente, a veces los conciliadores e incluso algunos juzgadores no se creen que son autoridad y que pueden hacer valer las resoluciones de manera coactiva. Y entonces transmiten a las partes pues esa inseguridad jurídica, esa falta de sensibilidad, y las partes salen del juzgado pensando lo que a veces piensa la gente en la calle, que vas al tribunal y que el tribunal se vende. Eso es falso, mayormente falso. Que vas al tribunal y que esconden los expedientes, que vas al tribunal y que se van a cansar y no van a solucionar los conflictos. No, compañeros, eso no sucede así, compañeras. Se piense lo que se piense y se diga lo que se diga, tenemos una impartición de justicia importante. No es absoluta ni puede serlo. Tenemos el tribunal más grande de esta América seguramente. Y tenemos un número de juicios impresionante. Es decir, en mi opinión, el tribunal sale bien librado con todo el trabajo que tiene. Pero si todos aportáramos, incluyendo al mismo tribunal y todos los abogados, pues teníamos una mejor impartición de justicia. ¿Por qué? Porque sabríamos que si hago un convenio se va a cumplir y punto. Y si hay una sentencia se va a cumplir. Eso sería lo que estamos esperando todos los que somos postulantes y todos los justiciables estarían esperando eso. Pero bueno, es una labor de equipo que tendríamos que cumplir todas las partes. El conciliador propone alternativas, sensibiliza a las partes, los abogados hacen convenios que sean sólidos, que sean cumplibles, y el juzgador lo sanciona y lo hace valer. Eso sería una armonía en esta parte del proceso. No necesariamente vamos a llegar a un arreglo, y tengo que insistir en algo que habíamos platicado ya cuando hablábamos del allanamiento. No en todos los procesos se puede conciliar. ¿Por qué?
porque el derecho no me pertenece. Cuando el derecho le pertenece a otra persona, yo no puedo conciliar. Le recordaría el albacea. Si el albacea no es el único y universal heredero, él no puede conciliar, necesita el interés de los demás. Si en el proceso están sujetos derechos de un menor, pues tampoco se puede conciliar tan fácilmente. ¿Por qué? Por el interés superior de la infancia. Los juzgadores tendrían que protegerlo y recibir pruebas a pesar de la voluntad de las partes de conciliar, porque podría haber ahí un fraude a la ley y eso el juez no podría permitirlo. Un convenio que ha sido aprobado por el juez, decíamos, adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo tanto se equipara a una sentencia. Por lo tanto, antes de que alcance esa calidad, el juez tendría que revisarlo, tendría que aprobarlo y sancionarlo. La dinámica sería la siguiente. El conciliador convenció a las partes, llama a los abogados, establecen el convenio al que ya se llegó, lo pactan con toda precisión y en sus cláusulas establecen tiempo, lugar, modo y forma del cumplimiento de las obligaciones que se están celebrando. Lo inicial, lo lógico, lo básico es que se establezca que las partes se reconocen la calidad con la que están llegando al proceso, que pacten lo que corresponda respecto a las pretensiones de la demanda y, en su caso, de la reconvención. Que se establezca un tiempo para el cumplimiento y una sanción para el incumplimiento o varias sanciones. Depende de la naturaleza de lo que se estén obligando. Que el juez lo apruebe. También sería importantísimo que les expida copia certificada a cada una de las partes para que la tengan, para que la analicen, tanto del convenio como de la resolución que lo tenga por aprobado. En ese mismo momento pasa al juez. Acuérdense que estaban con el conciliador. El conciliador le dio cuenta al juez y el juez dijo: adelante, preséntenme el proyecto, se redacta, se le pone a disposición del juzgador, el juzgador lo revisa, si corresponde en derecho, el juez simplemente lo aprueba y ordena a las partes que pasen por él como si fuera una sentencia ejecutoriada. Listo, se acabó el litigio, ya tenemos seguridad jurídica. Cuando se den las condiciones del convenio, se ejecutará y listo. Ahora, la siguiente etapa de esta audiencia consistiría en la resolución de las excepciones procesales. El juez depuró, intentó conciliar con el conciliador y no se pudo. Bueno, lo que sigue es que se resuelvan las excepciones procesales. Y aquí resulta importantísimo, por eso es valiosa esta reforma, que es en este mismo momento. Eso significa que el conciliador ya revisó el expediente y ya tiene ahí la resolución de las excepciones procesales. Si alguna de las excepciones procesales que se contienen en el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles es fundada, pues podrían pasar algunas posibilidades. Si fuera de falta de personalidad, el juez daría 10 días a la parte que esté en falla para que cumpla con satisfacer su personalidad. Si fuera cosa juzgada y fuera fundada, pues el proceso tendría que extinguirse. Si fuera cosa juzgada refleja, el proceso va a continuar, porque la cosa juzgada refleja, conforme a la jurisprudencia, se debe decidir en la sentencia. Si hubiera litispendencia, el segundo proceso se extingue. Si hubiere conexidad, los procesos se van a unir al juez que primero previno en el conocimiento. Y así tendríamos las siguientes posibilidades. Si es fundada una excepción procesal y el juicio puede continuar, adelante, se da opción para corregir y se continúa. Si fuera fundada alguna excepción que impide la continuación del proceso, el proceso debe sobreseerse en ese momento y declararse terminado. Pero también existe la posibilidad de que ninguna excepción resulte fundada y en consecuencia el proceso debe continuar. Recapitulando, en la audiencia previa
de conciliación y excepciones procesales, las partes deben ir personalmente. Una vez que están ahí, con sus abogados o no, el juez depura el proceso, intenta con el conciliador que se llegue a una solución, se resuelven las excepciones procesales y, de poder continuar el proceso, pasaríamos a la apertura del proceso a prueba. Empezaríamos la segunda etapa del proceso, que sería la probatoria. Conforme al artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el juez abrirá un periodo probatorio de 10 días para ambas partes para que ofrezcan sus pruebas. Este término es común e inicia al día siguiente de la audiencia que estamos platicando. Claro, si ambas partes acudieron, porque si alguna de las partes acudió y la otra no, como el término es común, tendríamos que esperar la publicación de la audiencia en el boletín para que surta sus efectos legales. Bien, esto es lo que corresponde a la audiencia. Sin embargo, tenemos aquí, pues en los apartados 8.41 y 8.42 del temario, pues unos temitas que no corresponden a esta etapa. La verdad es que a veces nuestros temarios tienen algunas deficiencias que pues vamos a tener que ir corrigiendo cuando corresponda. ¿A qué me refiero? Bueno, a la objeción e impugnación de documentos. Estos temas no corresponden a la audiencia previa, compañeros. Pero bueno, pues están en el temario y vamos a platicarlos. ¿A dónde corresponden estos temas? Estos temas corresponden a la prueba documental. Vamos a recordar, este tema siempre es apasionante, es interesantísimo, y es el tema de contradicción de la prueba. Precisamente por contradicción de la prueba documental, se tiene derecho a hacer argumentaciones e incluso demostrar que los documentos presentados por mi contraparte no son suficientes, no son idóneos, son falsos o han sido alterados. Entonces cabría por qué preguntarse, ¿qué hace aquí esto? ¿Qué hace en la unidad 8, cuando hablamos de la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, la impugnación y objeción de documentos? Bueno, pues la única lógica es que conforme a los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, y aclaro civiles, porque en la materia mercantil aplica otra regla, si yo pretendo objetar los documentos de mi contraparte, deberé hacerlo dentro de los 3 días siguientes de que se abra el juicio a prueba. Es la única vinculación. Pero bueno, entonces, concluida, por eso no tiene vinculación, concluida la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, pues lo que seguiría es que dentro de los 3 días siguientes yo objete los documentos de mi contraparte que hubiera presentado hasta este momento. Y ojo, y mucho ojo, solo objetar. Porque si seguimos la impugnación que el temario aquí nos pone, pues sí estamos perdidos. ¿Por qué? Porque la impugnación de documentos no se vincula en lo absoluto a la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Si le echamos una simple lectura al artículo 386, este nos va a decir lo siguiente: que la impugnación de un documento se puede hacer desde la contestación de la demanda y hasta 6 días antes de la audiencia de juicio. ¿Qué vinculación tiene con la audiencia previa? Ninguna. Ninguna. Pero bueno, no la pusieron aquí. Y bueno, vamos a platicar brevemente de ellas, porque son figuras importantes y aunque tengamos que platicarlas después, pues vamos a abordarla ahorita. La objeción de un documento consiste en elaborar argumentos lógico-jurídicos para demostrar que esos documentos no son suficientes o no son aptos para demostrar lo que se pretende. Y así, por ejemplo, mi contraparte presenta un documento privado que no tiene firma y me lo quiere atribuir a mí.
yo no tengo que demostrar que es falso, que está alterado. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos mínimos. En consecuencia, yo le diría al juez, señor juez, ese documento lo objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio porque carece de fecha y carece de firma. Si fuera materia familiar, esto es muy típico en la materia de alimentos, yo podría decir, señor juez, el actor para pedir más alimentos presenta unos recibos, pero esos recibos son los famosos tickets de un centro comercial, de una tienda departamental, pero no tienen nombre de quién los pagó, ni tienen un destino. Y por si fuera poco, dentro de su lectura encontramos botellas de vino. Nos tendríamos que preguntar si las botellas de vino están contempladas en el tema de alimentos. Yo no estoy diciendo que el ticket sea falso, que esté alterado. Estoy diciendo que ese ticket no demuestra que esos alimentos fueron pagados por quien dice, ni tuvieron el destino de la persona que se dice. Pero además, dentro de sus conceptos trae cosas que no están contempladas en el artículo 308 del Código Civil como alimentos. Así de simple, compañeros. Son argumentos para destruir el valor o restar el valor probatorio de ese documento. Estos argumentos, como les dije, 335 y 340 del Código Procesal Civil, deben hacerse dentro de los 3 días de que se abrió el juicio a prueba. Y lo deben hacer ambas partes, el actor, los del demandado, y el demandado, los del actor. En mi opinión, esto es fundamental. Todo proceso debe tener objeción de documentos. Y quiero aclarar, objeción de documentos, porque hay materias en las que erróneamente se objeta todo, y eso es un error. ¿Por qué? Porque conforme al principio de contradicción de la prueba, cada prueba tiene una forma diferente de contradecirse. Y la objeción es propia de los documentos nada más. Ahora, a diferencia de la objeción, la impugnación es un incidente. Y como incidente que es, necesita pruebas. Si yo le digo al juez que un documento es falso o está alterado, asumo la carga de la prueba para demostrar con plenitud que ese documento fue alterado. Y para ello, decía 386 del Código, yo tengo desde la contestación de la demanda y hasta 6 días antes de la audiencia de juicio. Pero debo demostrar y debo, ojo y mucho ojo, exhibir copia simple de traslado de mi impugnación porque es un incidente y debo dar traslado a mi contraparte. ¿Cuáles son las pruebas típicas de esto? Bueno, dependiendo. Si el documento que impugno tiene una matriz, pues podríamos hacer la inspección judicial a la matriz y hacer el cotejo de los documentos para ver si coinciden. Pero también tendríamos una prueba pericial en documentoscopía, grafoscopía, grafología, la que corresponda. Y bueno, tendríamos que convencer al juez de que ese documento es falso o está alterado. A lo mejor es una escritura pública apócrifa. Y con acudir al protocolo del notario, ya sea que lo tenga él o esté en el archivo de notaría, según el tiempo, pues podríamos ver y cotejar si la escritura que funda la acción o la excepción coinciden con el protocolo, porque si no coinciden con el protocolo, es claro que son falsas. Bueno, entonces, esto es, compañeros, lo que corresponde a la audiencia previa. Estamos aquí, como siempre, para cualquier duda, para cualquier comentario, y les deseo que tengan un excelente día a todos y a todas. Muchísimas gracias.